La oficina de Envigado y el bloque Metro, ¿sabe qué he estado pensando? Ustedes, yo quiero escuchar a esos pacientes que están presos allá hoy en la cárcel de Itagüí, que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a Pesebre. Douglas, ¿lo saludaron? No. No, está enfermito. Nos Douglas, mandaron sí. razón de él. Douglas está cascado, ¿no? Sí, Sí. él anda con El respirador, señor Douglas. ya es de edad. Sí. Vallejo bien, ¿no? Sí, pues no, bien no. ¿Tenía gripa, no? No, lo que pasa es que el señor tenía tapabocas porque él le entró una bala por acá Claro, Vallejo está afectado. y tiene como una herida. No, fue como por la boca que le entró la herida, ¿no? Lo que yo entendí era como una más o menos biopsia, no sé, me disculparán el término, pero simplemente tenían que haberle hecho como un estilo de cirugía o algo aquí, y entonces por eso tenía el tapabocas para que no le entrase nada. Por lo mismo que tenía un balazo aquí que su merced ha comentado del tema del octavo piso, Bueno, de la historia pelaron. pasada. Sí, Él señor. a él lo dieron por muerto. En ese momento, sí. Dos manes, cuando los encendieron a bala allá en el barrio del Poblado, en un octavo piso en Medallo, se tiraron del desespero. ¿Cómo sería la balacera que se tiraron desde el mirador de octavo piso? Allá quedaron cuadraplégicos ese par de pacientes. Bueno, ¿qué dicen los manes? Lo poco que dijeron, porque uno cuando va a hablar con ellos, eso no es que uno llegue y le van a contar. No, ellos les cuentan a uno cositas nomás. Cositas. Lo que les conviene. Pues Alfredo, como hoy vamos a hablar de una guerra, hay que contar los principios de una guerra, porque los muertos no simplemente nacen o están allí porque sí. Tiene una razón. Y lo que vamos a contar primero, que es por voz de estos personajes de la cárcel de Itagüí, tiene que ver con la Operación Orión, que es la primera vez, por ejemplo, que se conoce la relación de la fuerza pública, el bloque Cacique Nutibara de alias Don Berna, y también esa alianza con el bloque Metro comandada por el señor Doble Cero. Venga, esa operación Orión es donde pelan a la gente del bloque Metro en la comuna. No tanto a la gente del bloque Metro, sino que estaban juntos esos tres frentes: Cacique Nutibara, Fuerza Pública y bloque Metro, para acabar con las guerrillas de lo que sería el ELN, ciertos reductos del M-19 y también milicias de las FARC que se encontraban en Eran esta compas. zona. Eran compas, sí, señor. La gran pregunta aquí es que si eran compas, ¿por qué Don Berna, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, peló, exterminó, acabó con el bloque Metro? Pues ya vamos para allá con ese punto para resolver esa pregunta, pero conozcamos un poquitico cómo fue que la mal llamada oficina, sus ex líderes, hoy voceros de paz, vivieron aquel momento y también cuentan qué fue lo que pasó, en este caso, en la ciudad de Medellín mientras estaba este operativo. Escuchemos qué fue lo que dijeron. La ciudad de Medellín después del 95 empezó a tener una particularidad. Como habían tantos grupos de milicias en la periferia, empezaron a secuestrar gente. O sea, eso lo inició Pablo Escobar, lo inició el M-19. Y entonces ya el secuestro empezó a ser una dinámica económica para los grupos. Entonces aquí había los comandos armados del pueblo, las milicias del ELN, las bolivarianas, la MIR, bueno, del pueblo y para el pueblo, que eran del M-19. Bueno. Entonces empezaron a secuestrar gente y del 95 al 98, en la Comuna 13, se volvió que esta gente bajaba a las calles principales a las 6, 7 de la tarde y los carros que eran de alta gama de ese momento se llevaban la gente para el territorio. Entonces, la Operación Orión, que es, digamos, el final de todo ese tipo de operaciones que empiezan durante Andrés Pastrana y terminan con Uribe, se empezó a gestar por eso, porque llegaron a haber 27 secuestrados en esa zona y los cuidaban ahí. Entonces, desde ahí, y la ciudad de Medellín, usted ya no podía salir para la costa o para el sur, ni para el oriente después de las 6 de la tarde, porque entonces en el oriente estaba el Carlos Alirio Buitrago y el noveno. Aquí abajo estaba el quinto, creo, y el 47 también en el sur, y allá el 36. Entonces, hacían las pescas milagrosas, la ciudad estaba secuestrada. Entonces, la política, cuando ya llega Uribe con la política de seguridad democrática, era recuperar el espacio para la ciudadanía. Y obviamente, pues, nosotros era un enemigo en común, que era enemigo de todos, de la ciudadanía, de todos, secuestrando, aterrorizando, desplazando. Entonces,
nos vimos envueltos en una política de seguridad democrática. Y ahí fue ya todo el fenómeno de paramilitares, operaciones que no fue solo la Orión, ni la Mariscal, ni la Neptuno. Fueron 17 operaciones durante 2 años que fueron llevando a debilitar ese territorio. Pero pues la más sonada fue la Orión y la Mariscal por el tema de que hubo helicópteros ametrallando los barrios y todo. Aquí, en pocas palabras, lo que se entiende, Alfredo y audiencia, es que lo que se conocía como la oficina Envigado salió con los paramilitares para sacar a las guerrillas. Claro. Mire, estos manes son cincuentones, ¿no? Sí, señor. O sea que eran chamos en esa época. Eran chamos de 20, 20 y pico de años, porque esto fue 2002. Prácticamente 98, como cuenta el 95. 98. Sí, señor. O sea, Hace esos 30 manes- años. Claro, los manes estaban de 20 años. De nuestra edad, por ejemplo. Sí. Es bueno ese marco que ustedes brindan. Todos estaban juntos, cascándole a las milicias, ¿cierto? A las milicias. Aquí hay algo muy curioso, y es que Álvaro Uribe Vélez se trepa a la presidencia de la República en el año 2002. Exactamente. 2002. Y el bloque Metro funciona entre 1996 y el 2002. Sí, 2002-2003, sí, señor. O sea que parece ser que una de las primeras órdenes presidenciales del sombrío Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento no, eso tenía, mejor dicho, llegó como el Mesías. Aquí hay un par de términos muy lindos. El man se posesionó en el 2002, Sí, señor. pero venía poseído. Ya estaba poseído de los espíritus de la muerte. Ya venía poseído desde la gobernación de Antioquia, desde la aerocivil. Esos espíritus malignos, muchachos, se los había transferido su papito, Alberto Uribe Sierra, y su hermanito, Luis Gonzalo Uribe, alias el Travieso, quien fallece en el año de 1978. ¿Y cómo les parece que en julio, el mes de julio de 1978, se mata el Travieso en la famosa avioneta? ¿Y sabe cuándo el cucho del papá de Álvaro Uribe Vélez compra las guacharacas? ¿Meses después? 6 meses después, Poquitico. al año siguiente. La pregunta es, ¿y ese cucho que andaba fiando ganado y haciéndole trampas a Raimundo y a todo el mundo, de dónde sacó dinero para comprar las guacharacas y otras haciendas? El Travieso le dejó la tula. El Travieso le dejó la tula al cucho. Y ahí es lo que, por Oiga, ejemplo, pero espere, pero ya para que ustedes entren, vuelvo y traigo esto. ¿Y por qué? Oiga, qué coincidencia que justo cuando inicia el gobierno, que ya venía poseído, repito, del espíritu de la muerte, Álvaro Uribe Vélez, pelan a todos los del bloque Metro. ¿Qué querían esconder, muchachos? ¿Qué querían que no se supiera del bloque Metro? Bueno, avancemos. Señor Alfredo, digamos, ahí es un contexto usted muy importante porque hablamos de que el bloque Metro surgió en los 90 y la entrada del bloque Cacique Nutibara fue en el 2001 cuando Carlos Castaño y demás le dijeron a alias Don Berna, o sea, bueno, auspiciados por ellos y por Salvatore Mancuso y demás, le dijeron, venga, vaya porque toca ocupar Medellín, allá ya hay una presencia, pero toca acabar con estas milicias. Entonces uno tiene el contexto que también esos roces entre estas dos bandas, porque aquí estamos hablando de una guerra recontra mega sangrienta que pronto fue muy rápida, pero que fue tenaz. Estamos hablando de Don Berna contra Doble Cero. En el 98-2001 empezaron esas disputas, pero
en el 2002, tras la Operación Orión, en octubre de 2002, el bloque Cacique Nutrivara había traicionado al bloque Metro porque rey caído, rey puesto. Si usted entra y empieza a ocupar ciertas zonas de Medellín y ve el control, el dinero que empieza a generar de la segunda ciudad más importante del país, pues ya soltarlo es muy jodido. Y más si tiene una Julián. competencia ahí al lado. Julián, históricamente en Medellín, Antioquia, en el Valle de Aburrá, que son los municipios circunvecinos, lo que llamamos en otras partes la zona metropolitana de las ciudades, había cama para mucha gente, cobraban. La teoría de la fumigada del bloque Metro, Julián y Felipe, tiene que ver con lo que luego el señor Cacique Pipinta, Pablo Hernán Sierra, contó de la génesis del bloque Metro, que tenía que ver nada más y nada menos que nace en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, compadres en esa creación de los hermanos Villegas Uribe, alias el tubo Alberto Villegas Uribe, y de los nefastos y peligrosísimos Gallón Henao. Entonces, yo creo firmemente en que el Cucho Álvaro Uribe Vélez, esto lo desconocía Colombia entera, eso no lo habían sino ellos que estaban ahí en esa zona de Yolombó, de San Roque, Río San José de Nus, que parte las Guacharacas, nordeste antioqueño. Oiga, yo creo que el Cucho, cuando se montó, dijo, no, esto hay que borrarlo. Esto hay que borrarlo porque esto no puede pasar. ¿Y saben una cosa? Peor todavía. Les voy a contar algo. Alias Doble Cero, el señor García, ¿cómo es? Carlos Mauricio García Fernández. Carlos Mauricio García había sido teniente del Ejército Nacional, hijo de unos abogados allá ilustres de Antioquia. Al chino le pagaron aquí en la escuela militar, a José María Córdoba. Ahí no vienen sino puros filipichines, a la José María Córdoba. Usted tiene que tener tula para meter a los muchachos ahí, a que se vuelvan malos. Los traen allá a que se vuelvan malos, a que se gradúen de malos. Así es, ahí en la escuela, calle 80. Usted lo va a salir, botas y sable y tal, y una gorra acá, hijo, no pueden andar. Eso la novia tiene que presentarla ya porque no puede ser una indiamenta, no puede ser. Oiga, a mí me sorprendió eso porque yo tengo, pues mi familia por parte de mi mamá es de Medellín. Sí. Y al novio de una prima lejana la enviaron allá. Y literal, a mi prima le tocó ir allá a presentarse. Sí, no. O sea, eso es verdad, eso es Lo verdad. único que le falta es que les pidan certificado de virginidad. Lo único que falta. Oiga, y entonces resulta que ese señor Doble Cero había sido de los Pepes. ¿Y sabe compa de quién? Recompa de Fidel Castaño Gil. O sea, uno no entiende cómo, si estos manes eran tan recompas, lo saquen del camino. Pero don Bernard también era de los Pepes, ¿no? Claro. Y o sea, pues lo que yo entiendo es que también Doble Cero tenía cierta Doble Cero era repugnancia, un capo. pero frente al tema del narcotráfico, que también Sí, era pero como la disputa con don Bernard. Ese es el cuento que nos Ok. echaron. Esa fue la historia, que era una pelea de narcos. Hay mentiras. Esos narcos eran todos. Carlos Castaño decía, vamos a negar. Imagínense Carlos bien periquero y decía, vamos a negar el narcotráfico, así tengamos el perico en las narices y en la frente y en las cejas. Porque el Cucho, cuando se enloquecía Carlos Castaño, ponía Hay unas periodistas que saben de eso. Anoche. Y entonces ponían un platico con las líneas de perico. Y el Cucho ya viene empericado, Julián. Felipe clavaba la cabeza e inhalaba. Y entonces, claro, le quedaba la cara pintada así de blanco de la periquera tan brava. Carlos Castaño. Entonces, la historia no es como nos la contaron, que es que nada, es que tenían que borrar de la faz de la tierra la creación.
a través de la Convivir el Cóndor en esa zona de Antioquia y la participación de los hermanos Uribe Vélez, Villegas Uribe y Gallón Henao, de creadores netos. Además robaban gasolina en las guacharacas. Dejen orinar al flaco. El flaco es el tubo de Ecopetrol. Sacaban y robaban ahí gasolina para alimentar al bloque Metro. Y como el mal llegó de presidente de la República de Colombia, el nefasto Álvaro Uribe Vélez tenía que borrar ese pasado. Vamos a escuchar qué nos dicen los exmiembros de la oficina de Envigado, exlíderes de la oficina de Envigado y hoy voceros de la paz urbana en Medellín, referente a esa guerra y cómo se vivió ese conflicto en la segunda ciudad más importante de Colombia, la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Lo que yo conozco de eso es que el bloque Metro fue el primero que hizo un asentamiento aquí en la ciudad de Medellín como autodefensa. Y estuvieron en la parte nororiental de la ciudad oriental y a partir de ahí ellos empezaron una dinámica paramilitar hacia el oriente y después hubo una confrontación interna en las autodefensas donde ya la orden era desplazar al bloque Metro de la ciudad por un tema que tuvieron doble cero con los jefes de la autodefensa. Entonces ahí nació esa confrontación. En esa guerra yo recuerdo que el bloque Metro, a pesar de ser digamos, un apéndice de las Autodefensas Unidas de Colombia, eran actuaban mucho en la ciudad, ¿sí? En los barrios, en las comunas, en la comuna nororiental, en la nororiental, en la suroriental, la noroccidental, y yo recuerdo que este señor Rodrigo Cero, era una persona que quería como cooptar mucho la ciudad, captar muchos seguidores en la ciudad, pero la ciudad siempre ha sido, y la urbanidad aquí en esta área, siempre ha sido del lado, digamos, de don Bernardo, del lado de la mal llamada oficina de Envigado. Entonces, cuando surgen unos problemas entre ellos por culpa de no sé qué fue lo que pasó, algo que pasó con la terraza, entonces hay una confrontación donde ya se dan la orden de que los adeptos a este bloque Metro, una orden de exterminio, llamémoslo así, o una orden de que tienen que desalojar el territorio, y es donde se inicia ya esa confrontación que duró muy poquito, pues, porque en realidad eso fue muy poquito el tiempo, pero fue muy cruenta la guerra, impactó muchas vidas y cobró bastantes vidas. Yo no participé pues directamente en eso, pero lo que supimos y lo que uno sabía en el tema era que el bloque Metro terminó por extinguirse, terminaron por copar todos sus territorios y ya terminó con la muerte de Rodrigo, alias Doble Cero. Lo que yo conozco. Yo creo firmemente en que el señor Pesebre, Vallejo y Douglas, que no habló porque está enfermo, no están contando toda la verdad, o no la conocen, pero yo creo que sí la conocen. Y es la siguiente. Mire que ellos mismos acaba de decir Pesebre que el bloque Metro fue el primer bloque de las autodefensas en Medallo y que los barrios de arriba, de las montañas de Medallo, los manes atarzanaron el poder allá. ¿Y cómo les parece a ustedes? ¿Por qué creen ustedes que en el año 2004, en mayo, pelan a Carlos Castaño y en ese mismo año pelan a Doble Cero? Ya Fidel Castaño había desaparecido. Dicen que Carlos, su hermano menor, lo mató, alias el Rambo, Fidel, el primer paracoduro de ellos. Muy amigo allá, muy amigo en la zona de Amalfi. Esos son cercanos allá a las Guacharacas, Amalfi, señor. Geográficamente. A 2 horitas, Guacharacas y San Roque. Se conocían
con alias El Travieso y con el cucho de Álvaro, el papá de Álvaro Uribe Vélez, y con ese exgobernador que había tenido en Antioquia de nombre Álvaro Uribe Vélez, antiguo funcionario perverso de la Aerocivil. Entonces, pelan a Fidel, pelan a Carlos y pelan a Vicente, los jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia, Y Alfredo, y a Doble Cero. ¿sabe quién es un personaje muy importante aquí que no lo preguntamos en la cárcel de Itagüí, pero sí en la cárcel de máxima seguridad en ¿Le Boyacá? puedo adivinar? ¿Me Comente. va a hablar de HH? No, señor. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz. Pablo Hernán Sierra, Que está huyendo, está hoy huyéndole. prófugo, sí, hoy sí, prófugo de la sí. justicia. Y Pablo Hernán Sierra, el comandante del Frente Cacique Pipintá, nos dijo que esta persona era muy importante también en todo esto porque los reunió a los paramilitares en medio de la desmovilización, pasó todo este tema de lo que ya sería el intento de hacer el acuerdo de paz, se producen las muertes y él era la persona que tenía contacto directo y que presuntamente, según Pablo, propició, buscó o medió para terminar con estos asesinatos. Entonces yo creo que también es una persona muy importante Y mire, y nombrado, claro, por el gobierno de le voy Álvaro a- Uribe Vélez. le- En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?